Las terribles epidemias que trajeron los españoles a México. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de un capítulo oscuro de nuestra historia que trata sobre los graves estragos que causaron las enfermedades que trajeron los españoles a su llegada a América. Con los estudios que se han realizado se ha demostrado que hubo un mayor número de bajas a causa de todas estas epidemias que las bajas a causa de las batallas armadas de la conquista. Y esto se debe a que estas plagas resultaban completamente desconocidas para los pueblos nativos y sus organismos no habían desarrollado los anticuerpos para poder resistirlas. ¿Pero quieres saber cuáles fueron las terribles epidemias que trajeron los españoles a México? Pues no te pierdas este video. Para la elaboración de este video nos basamos en la obra de Miguel Cordero del Campillo, Las grandes epidemias de la América colonial, así como la publicación Las plagas de España en América de la pluma del Tocororo, escrita en el blog Almejeiras. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. La primera enfermedad que llegó a América traída por Cristóbal Colón. Si bien es cierto que Cristóbal Colón nunca puso un pie en lo que hoy es México, vale la pena aclarar que sí fue el responsable de la primera enfermedad que llegó a nuestro continente. Tal como lo documenta el profesor Miguel Cordero, la gripe llegó durante el segundo viaje de Colón y venía con los caballos y cerdos que trajeron. Y así lo documenta también Fray Bartolomé de las Casas, quien escribió: comenzó la gente a tan de golpe a caer enferma de calenturas terribles, resultando de la enfermedad que perecieron más de las dos partes o la mitad de los españoles, y de los propios indios fueron tantos que no se pudieron contar. Por su parte, Fernández de Oviedo fue más descriptivo al decir: estaban los indios sin vida a cada parte, el hedor era muy grande y pestífero. Por la descripción de los síntomas no existe duda de que se trató de gripe causada por el virus de la influenza, que provoca en las personas infecciones respiratorias y que afecta también al cerdo, el cual puede llegar a contagiar a los seres humanos. Y así fue como ocurrió la primera gran epidemia que afectó a Santo Domingo de la gripe española. Sus consecuencias fueron terribles, pues causó la pérdida de al menos un tercio de la población nativa en la isla dominicana. Desde las Antillas la enfermedad se propagó hacia tierra firme continental, por lo que figura entre una de las causas de disminución poblacional observadas como consecuencia de la llegada española. Número 2. La gran epidemia de la viruela y su impacto durante la conquista de México. Durante las batallas que tuvieron lugar durante la conquista de la Gran Tenochtitlán, apareció la primera gran epidemia que tocó suelo mexicano, la viruela. Sin embargo, antes de llegar a nuestro territorio ya había causado estragos en Santo Domingo y Puerto Rico en 1518, donde acabó con un tercio de la población indígena. Fernández de Oviedo informó que la viruela afectó también a algunos poquillos de los nuestros españoles, pero ellos no han fallecido. Después la viruela siguió hacia Jamaica y Cuba. Sobre la llegada de la viruela a México en 1520, quien lo describe con todo detalle fue Bernal Díaz del Castillo, quien dramatiza contando en los términos siguientes la llegada de la primera epidemia con las tropas de Pánfilo de Narváez, con quien iba: un negro que traía lleno de viruela, que harto negro fue para la Nueva España, que fue la causa que se pegase e hinchase toda tierra de ellas, de la cual hubo gran mortandad, que según decían los indios, jamás tal enfermedad tuvieron, y como no la conocían, lavábanse muchas veces, y a esta causa murieron gran cantidad de ellos, por manera que negra la aventura de Narváez y más prieta la muerte de tanta gente sin ser cristiana. Fray Toribio de Bernabé comenta la facilidad que hubo para los contagios por las costumbres de los aztecas de bañarse juntos, y lamenta que en muchas de las provincias de la Nueva España fallecieron más de la mitad de la población. Lo que sí coinciden todos los cronistas españoles de la época es que la viruela jugó un papel fundamental para la victoria de los españoles, pues debilitó la resistencia mexica, y no debemos olvidar que entre las bajas se encontró Cuitláhuac, sucesor de Moctezuma, quien tan solo duró en el poder unos meses. La fatalidad de la epidemia obedeció a que los habitantes no contaban ni con los anticuerpos ni con los conocimientos del tratamiento. Está documentado que los indígenas estaban acostumbrados a bañarse a menudo, tanto sanos como enfermos, en baños calientes, por lo que se les inflamaban aún más los granos. Además trajo como consecuencia una terrible hambruna, debido a que no había quedado quien les diese de comer. Número 3. El sarampión, la tercera gran epidemia. Aún no pasaban 10 años de la epidemia de viruela cuando llegó la siguiente plaga a México, que fue la del sarampión. En
1531 esta enfermedad traída por los españoles volvió a diezmar la población indígena. Arribó a América con la expedición de Juan de Aguado y antes de afectar a nuestro país ya había pegado también en Santo Domingo, Puerto Rico y Panamá. Esta pequeña lepra, como la bautizaron los indígenas, quienes habían llamado gran lepra a la viruela, forma parte de los aliados biológicos que facilitaron la conquista española. Sin embargo, los nativos mexicanos aprendieron de la gran contagiosidad de la enfermedad anterior y por tal razón hubo un menor número de bajas a causa del sarampión. Ya no se bañaban juntos y tomaron más precauciones. Otra de las razones por las cuales pegó menos esta epidemia fue que en esta ocasión se contó con la ayuda eficaz y oportuna de los frailes franciscanos, quienes socorrieron en todo momento a los indígenas. A manera de burla, Fray Jerónimo de Mendieta se refiere a estas dos plagas de la siguiente manera: Págose en este, si se puede decir paga, nuestra Europa de este nuevo mundo. De acá llevaron las bubas y sífilis, enfermedad natural de los indios y allá nunca antes conocida, y en el pago de ella envió acá a la Europa su sarampión y viruelas, allá muy usadas y acá de los indios nunca antes sabidas. Número 4. El tifus y la cuarta epidemia en el Nuevo Mundo. En 1545 apareció la cuarta epidemia. Esta resultó desconocida tanto por los españoles como por los indígenas, y sus síntomas eran arrojar sangre por la nariz con calentura. Los españoles lo identificaron como tabardete o tabardillo, y actualmente se le conoce como tifus exantemático epidémico, cual a menudo causa epidemias después de guerras y desastres naturales. El agente causal es la bacteria Rickettsia prowazekii, transmitida por el piojo del cuerpo humano, y aunque ya existían los piojos y una especie de tifus antes de la llegada de los españoles, lo cierto es que este no tenía punto de comparación con las terribles consecuencias del traído del viejo mundo. El precolombino de América tenía escasa mortalidad, inferior al 1%, mientras que el hispánico alcanzó tasas del 60% de los infectados. Pronto se difundió por todo el territorio mexicano, desde la Nueva Galicia en el actual territorio de Jalisco hasta la capital mexicana, en donde, en palabras de Fray Bernardino de Sahagún, hubo una pestilencia grandísima y universal, donde en toda esta Nueva España falleció la mayor parte de la gente que en esta había. El fraile cuenta que en la propia Ciudad de México y en Tlatelolco, él enterró más de 10,000 indígenas que cayeron a causa de esta epidemia. La enfermedad fue conocida como cocoliste en náhuatl, que significa cara flaca, y por si esto fuera poco, apareció un nuevo brote en la Nueva España entre 1576 y 1581, que causó centenares de miles de víctimas. Se estima que por ambos brotes pudieron haber existido alrededor de 2 millones de víctimas entre los pobladores indígenas. Número 5. La fiebre amarilla y su impacto también en los europeos. La quinta gran epidemia, debemos aclarar que no fueron directamente los europeos quienes la portaron, y su presencia en México fue mínima a comparación de otros lugares del continente. Según algunos estudios, se ha demostrado que ya existía una variante de esta enfermedad en los monos americanos, especialmente en las zonas en torno al Ecuador, donde vivían los mosquitos portadores del género Haemagogus y Aedes leucolaenus. Sin embargo, el verdadero origen y los verdaderos portadores fueron los esclavos africanos que trajeron los europeos, sobre todo aquellos procedentes del África Occidental y del Golfo de Guinea. Las descripciones de las dolencias identificables con la fiebre amarilla se encuentran en la obra de Bernal Díaz del Castillo, quien narra que esta enfermedad también le pegó severamente a los españoles. Soldados todos dolientes y muy amarillos e hinchadas las barrigas, llegados a Veracruz procedentes de Jamaica, y su propia enfermedad, en la que echaban sangre por la boca. Por su parte, Fernández de Oviedo describe a los primeros españoles buscadores de oro que regresaban a su patria enfermos. Con el mismo color del oro, pero no con aquel lustre, sino hechos a zamboas de color de azafrán o tericia. La fiebre amarilla alcanzó gran impacto en los siglos XVII y XVIII, afectando tanto a europeos como a nativos americanos, sobre todo en los territorios tropicales. Esta enfermedad condicionó el resultado de algunas expediciones militares, así como fue la responsable en el fracaso en la invasión holandesa del Brasil en 1625, los ataques de piratas a Cartagena de Indias, La Habana y otros lugares, el fracaso de la represión francesa de las rebeliones de Haití en el siglo XVIII y las dificultades que tuvieron que afrontar en la construcción del Canal de Panamá. Número 6. Otras enfermedades europeas y las consecuencias generales. Casi al finalizar el siglo XVI brotó la última gran epidemia a principios del año 1596. Esta fue una mezcla de sarampión, paperas y tabardillo. Esta última ya no fue de la magnitud de las primeras debido a la fundación de un hospital nacional por parte del fraile Juan Baptista y a las acciones del conde de Monterrey a favor del cuidado de los indígenas. Las epidemias anteriores, más las deplorables condiciones de esclavitud y el shock cultural, habían provocado ya un enorme descenso en la población nativa. Se ha documentado que debieron perder la
vida 9 de cada 10 habitantes originarios de América, de tal suerte que no había quienes se ocupasen de la producción de alimento y de la explotación de las minas. En total fueron 6 epidemias las que surgieron en el siglo de la conquista. El casi exterminio de las etnias ocasionó la falta de mano de obra, así como la caída de la producción agrícola y minera, lo cual obligó a recurrir en mayor medida a la mano de obra africana. Hubo otras muchas enfermedades humanas que están vinculadas a la colonización por parte de los europeos, como lo es el dengue, la perotiditis, lepra, salmonelosis, paludismo, leishmaniosis, entre otras más, pero no tuvieron los terribles efectos que las antes mencionadas. Sin duda, el impacto que tuvo la llegada de los europeos a nuestro continente fue catastrófico, al disminuir considerablemente la población originaria a causa de las plagas que trajeron, ya que las consecuencias de estas fueron absolutamente mayores a las bajas causadas por las armas, por lo que no puede entenderse la historia de la invasión española sin este apartado oscuro. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios si crees que los españoles hubieran podido derrotar a las grandes culturas americanas sin la ayuda de las enfermedades que trajeron. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas, y no olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram. Te dejaré los links en la descripción, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. Así era la vida de los trabajadores en la época del Porfiriato. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de cómo vivía la clase trabajadora durante el gobierno de Porfirio Díaz. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, Don Porfirio es uno de esos personajes de nuestra historia que al mismo tiempo tiene su club de fans, pero también existe un amplio sector de la población que lo considera parte de una de las peores épocas de nuestro país. Así que para no tomar partida ni con unos ni con otros, nos vamos a basar en los datos que abarquen